entonces el día de hoy vamos a mirar lo que son funciones matemáticas. Una frase para iniciar dice, los sueños no funcionan a menos que tú funciones primero. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de una correspondencia, ¿sí? Y esa correspondencia pues está básicamente, como lo vamos a ver, entre dos conjuntos. Y aquí la correspondencia es entre lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros soñamos, que todo sea correspondiente, ¿no? Que aquello que soñamos esté en correspondencia con lo que estamos haciendo, con lo que queremos hacer, ¿sí? Porque a veces soñamos muchas cosas, pero no realizamos o no tomamos acciones para conseguir esos sueños. Y pues es importante tratar de alcanzar siempre eso que nos proponemos y mirar las oportunidades que la vida nos presenta. ¿Y esto qué corresponde con esto en las funciones? En la vida está llena de oportunidades. La idea es aprovechar todas esas oportunidades siendo coherentes y correspondientes con lo que hacemos, lo que pensamos y aquello que soñamos, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a mirar estas funciones. Las funciones, pues, las encontramos casi en, en todo lo que podemos mirar, porque en casi todo lo que vemos hay una correspondencia entre distintas variables, ¿sí? Entonces, aquí palabras claves como, por ejemplo, la correspondencia, palabras claves como eh, que tenemos dos conjuntos y pues hay una dependencia también. Entonces aquí dice el salario de una persona puede depender del número de horas que trabaje. Perdón, de hecho este concepto de dependencia ya lo habíamos trabajado el año anterior cuando miramos funciones a comienzo de año. Acá también miramos que el almacén, en un almacén, a cada producto le corresponde un precio, una temperatura le corresponde una temperatura en grados Celsius, en grados Fahrenheit le va a corresponder, a una profundidad le corresponde una presión, ¿sí? Entonces, aquí la palabra clave es la correspondencia. Entonces, que me corresponde algo, ¿no? Entonces, a cada estudiante le corresponde una valoración definitiva, ¿no? Y aquí pues vemos varios ejemplos. El consumo de energía eléctrica se halla relacionado con el costo, el crecimiento de una población relacionado con el tiempo, ¿sí? Entonces todo esto pues ya habíamos mirado esas relaciones de correspondencia y pues a esto retomando algunas de las cosas que vimos el año anterior. Y eh, aquí hablamos que en matemáticas también hay unas correspondencias, ¿sí? Entonces aquí decimos que la longitud de una circunferencia depende de su radio, ¿sí? Y representamos esa correspondencia en términos funcionales, f de r, siendo r la longitud de ese radio y pues mi función va a ser la longitud de la circunferencia, ¿sí? La cual depende de esa longitud de radio. Entonces, sí, pues con el volumen también vemos que hay una dependencia con el radio y con la altura. En cuanto a la definición formal, pues de funciones, la función me dice que una función es aquella en la que tengo dos conjuntos que se están relacionando y a los elementos que tengo en mi primer conjunto le corresponde uno del segundo. Si eso se cumple, es una función. Si al primer conjunto le corresponden dos, ya no es una función, ¿sí? Entonces, básicamente la definición de función está en esos términos, ¿sí? Como que a cada uno le corresponde algo, a cada uno del conjunto A le corresponde algo del conjunto B. Del conjunto B, pues le puede corresponder algo del conjunto A. Por ejemplo, en las valoraciones que entregamos hoy, ustedes serían el conjunto A y las valoraciones, el conjunto B. A cada uno le correspondió una valoración, que es ese alto, es una valoración que le corresponde a varios compañeros. Pero a cada compañero le correspondió una única valoración, ¿sí? Entonces, ese sería el conjunto A y los otros, pues, serían el conjunto B. Entonces, decimos que una función es algo así como una maquinita y eh, en esa maquinita tenemos un elemento de entrada, ¿sí? Y pues hay un elemento de salida. Entonces, algo pasa al interior de la máquina que convierte aquello que ingresó
en un elemento de salida. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tabla de multiplicar y aquí decimos 3x, entonces aquí al interior digo multiplique todo lo que ingrese por 3. Entonces, si ingresa un 2, a la máquina hace su labor y sale un 6. Si ingresa un 7, sale un 21, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante entender esos elementos de entrada y esos elementos de salida. Estos elementos de entrada, como lo vamos a ver, tienen que, o todos los elementos que yo pueda ingresar a mi función tienen que ver con el dominio y todos los elementos que salgan de mi función hacen referencia a algo que se conoce como el contradominio o el rango. ¿Sí? Bien, entonces existen diferentes maneras de representar una función. ¿Sí? Entonces, la función la podemos hablar de una función en diferentes contextos. Entonces, aquí podemos hablar desde un contexto tabular, ¿sí? Donde vemos lo que sí es una función, lo que no es una función. Aquí en este caso no es una función porque en la tabla vemos que a -3 le corresponde 0 y a -3 le corresponde 6. Es importante darnos cuenta que cada una de estas 6 representaciones que vamos a ver me permiten ver distintas cosas de la función. Aquí me permiten ver los datos de forma organizada. Sin embargo, tiene sus limitantes esta representación y es que no podemos mirar pues la mayoría de sus datos, sino que nos sesgamos a algunos de esos datos. ¿Sí? En este caso, pues a estos 7 datos que tenemos, aunque esta tabla también nos podría servir para pasar a una representación gráfica, para mirar unos crecimientos, que cómo está cambiando, que sería la ventaja de esta representación. También tenemos la representación mediante diagrama sagital, ¿sí? Se llama sagital por aquello de las flechas. De hecho, el signo sagitario se llama así porque está representado con una flecha. Entonces, aquí también se está representando mediante una flecha. Mediante una flecha, entonces tenemos ese signo, esa representación del diagrama sagital. ¿Sí? Entonces, diagrama sagital y vemos que, cómo se representa. Entonces, a cada elemento de mi primer conjunto le corresponde un elemento del otro conjunto. Y aquí vemos como en las notas, pueden haber varios que lleguen aquí al diagrama sagital, pero podemos encontrar algo que no es función, como en este caso. Aquí no es función porque, por ejemplo, al -2 dice que le corresponde el 1 y le corresponde 4, pero no, este tiene que ser solito, no le pueden corresponder más de 2, ¿sí? No le pueden corresponder más de 1, perdón, sino que debe ser máximo 1. Puede que alguno no tenga un elemento que le corresponda, pero en términos generales debe haber por lo menos uno. Acá, mediante parejas ordenadas. Entonces, mediante parejas ordenadas, también tenemos esta posibilidad que nos dice que sí es función, que no es función. Entonces, es otra manera de representar donde hablamos de una pareja ordenada donde eh, el primer elemento me hace referencia a mis X, el segundo elemento me hace referencia a mis funciones, lo que se conoce como el Y, ¿cierto? Y casi que estoy representando lo que tengo en mi tabla. Entonces aquí cada una de esas parejas ordenadas. Entonces lo que sí es función, lo que no es función, aquellas que se repiten, aquí vemos -2 con 1 y vemos -2 con 5, entonces se está repitiendo, entonces no sería función, -3 con 2 y -3 con 0. ¿Sí? Entonces, no sería función, que es la representación gráfica. Con esta representación, lo que hacemos es poder ver, poder identificar cómo es el comportamiento de la función en un plano cartesiano, ¿sí? Donde por un lado tenemos mis elementos X, por el otro lado tenemos los elementos de mi función, los elementos Y, ¿sí? Y pues representamos. Entonces, si decimos, aunque ya vamos a enfocarnos en cada uno de ellos. Si decimos aquí -1 con -1, entonces miramos a dónde llega ese punto. Y pues ahí cada pareja ordenada va a estar relacionada en un punto de esa gráfica. ¿Qué no es función? Entonces, aquí no es función, algo que está como de esta manera.
¿sí? Y pues al estar de esta manera vemos que aquí a X le corresponden 2 puntos en esa gráfica y eso no sería función. Entonces, para saber, uno lo que hace es trazar líneas paralelas al eje Y, líneas verticales y solamente ven cortar a la función, a la gráfica en un punto. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo que no sería función. Aquí tenemos la quinta manera, que es como el segundo más popular en cuanto a la representación. Y aquí esta representación lo que me está diciendo es lo que yo puedo evidenciar el comportamiento algebraico. Entonces aquí vemos que representamos la función y esto se lee como f de x, la función en términos de x, y pues está la representación de un polinomio. Y la última, para finalizar esta parte, tiene que ver con la representación verbal. En esa representación verbal lo que yo hago es escribir en palabras la función. Tome un número, eleve al cuadrado. Eso sí sería lo que es función. Algo que no es función, divide un número por cero. Pues eso no me daría función, ¿sí? Entonces estas serían las 6 representaciones de la función. Bien, entonces aquí el dominio y el rango. Entonces el dominio lo que me habla. Entonces para hablar del dominio, pensemos en lanzar una pelota y atraparla en el aire, ¿sí? Y queremos mirar aquí la función como tal. Sería pues la altura que lleva después de determinado tiempo, ¿sí? Entonces mi dominio serían los elementos de entrada, que sería el tiempo. Entonces, a partir de ese tiempo se generan unas alturas. La altura es el elemento de salida. Cuando hablamos del dominio y el rango, nos estamos refiriendo a esos elementos de entrada y a esos elementos de salida, ¿sí? Entonces, el dominio es cada valor de tiempo durante el lanzamiento, ¿sí? Los posibles valores de tiempo, el rango, ya los posibles elementos de salida que voy obteniendo. Entonces, en términos generales, el dominio son todos los valores de entrada para los cuales está definida la función. Sin embargo, los dominios pueden restringirse. ¿En qué casos? En una función racional que me puede hacer un denominador cero, lo cual me genera algo que no existe. También puede ser en una función radical, donde la base que estemos mirando, salvo si tenemos un índice par, lógicamente, la base sea negativa, el radicando sea negativo, dado que la raíz de los negativos en los números reales no existe, ¿cierto? Entonces, son básicamente estos dos casos en términos matemáticos los que podrían restringir un dominio. Igual ya vamos a mirar cada uno de ellos. Y el rango, pues el rango hace referencia a todos los elementos ya de salidas, todas las salidas posibles una vez hemos ingresado esos elementos. El primer caso, entonces, tenemos un elemento aquí una función, la función que es g de t, o sea, la función g evaluada en términos de t es igual a 6 por t menos 1. Y aquí me está preguntando por un elemento de entrada, me está preguntando acá. Me está diciendo, ¿cuál es mi elemento de entrada para que se ocasione esta salida? Por ejemplo, si contestaron 3, si ustedes escriben aquí 3, quiere decir que al reemplazar a t por 3, me da menos 7. Entonces decimos 6 por 3, 18 menos 1, eso no me da menos 7. O sea que 3 no es el elemento de entrada. Un 6. Entonces 6 por 6, 36. Menos 1 me da 35. No es ese elemento de entrada. Un menos 1. 6 por menos 1 me da menos 6. Menos 6 menos 1, ese sí me da menos 7. Entonces aquí el valor porque el que tocaba reemplazarlo era por menos 1. Analizar la gráfica, ¿sí? Analizar la gráfica para responder este cuestionamiento. Nos dice g de menos 4 es igual a ¿quién? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar en menos 4, ¿qué valor toma la función? Entonces, g de menos 4, ya aquí van habiendo respuestas. Ya respondió nuestro compañero Ronald. Vamos a mirar quién más nos responde. La compañera Angie también nos respondió. Entonces ya analizamos esas respuestas. Alejandra también ya nos respondió. Entonces Alejandra nos respondió.
Entonces, acá mirando, Diego nos respondió, entonces miramos, ¿qué debemos mirar? Debemos mirar G en menos 4, entonces debemos mirar en menos 4, buscamos en menos 4, nos ubicamos en el plano y nos ubicamos en X y decimos que buscamos a menos 4. Y en menos 4 miramos qué valor toma la función. Entonces, ¿cómo saber qué valor toma la función? Nos dirigimos a la gráfica y al dirigirnos en la gráfica encontramos que era 1. ¿Sí? Si ustedes estuvieran en el número 5, ¿sí? Se dirigen a la gráfica, en la parte superior no hay nada, en la parte inferior bajan y encuentran que en 5 es menos 3. ¿Sí? Entonces, quienes respondieron de forma correcta fueron Alejandra, Angie y Cristian Garzón. ¿Listo? Entonces, en menos 4, la función está volviéndose 1. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. Aquí otro caso. Nos dice, en f de menos 3, ¿qué valor toma la función? Entonces, si mi elemento de entrada es menos 3, ¿cuál sería el elemento de salida? Entonces, este sí es rápido para que lo vayan contestando, que es muy fácil, listo. Entonces, aquí, muy bien los que ya contestaron. Si todos contestaron de forma correcta, muy bien. Entonces, muy bien, Geraldine, Natacha, Ronald, Nicole, Steven, Juliana Puentes, Angie Bautista, Diego Puentes y Diego Rego. Claro, este era más fácil. Bueno, Juan David no, ese no sería. Ese era más fácil, serían menos 3. Pues nos ubicamos en menos 3 en X. ¿Sí? Aquí nos dice f de menos 3, la función evaluada en menos 3. Nos ubicamos en menos 3 y ahí miramos qué valor toma la función y decimos que en menos 3 toma el valor 1. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, el menos 3 es 1. Entonces, a los que elige muy bien, ahí van llevando los puntos. Muy bien, Carol. Bien, el siguiente, ¿cuál fue el valor de entrada? Entonces, ojo, aquí ya me están preguntando, es por el valor de entrada. En nosotros era el valor de salida, aquí es el valor de entrada. ¿Cuál es el valor de entrada para que f de x sea igual a 3? O sea, ¿qué valor tuve que ingresar en mi función para obtener un 3? Entonces ya Ronald nos contestó. Geraldine, y eso fue rápido. Geraldine, Natacha, Alejandra, muy bien. Corrección, muy bien, Ronald, ahora sí. Diego, no. Nicole, bueno, vamos a mirar la respuesta y ya miramos quién le quedó correcto. Entonces, ubicamos, entonces dice que para obtener un 3, entonces como ya la función obtuvo un 3, ya no miramos en X, sino que miramos aquí en Y. Entonces, ubicamos al 3, miramos hacia la derecha, no hay nada. Hacia la izquierda, aquí está ubicado el punto y miramos quién lo originó menos 3. ¿Sí? Entonces, el valor de entrada sería menos 3, entonces muy bien para los que escribieron menos 3, Geraldine, Natacha, Alejandra, Ronald, Juan David, Diego Rego y Diego Puentes. Muy bien. Bien, entonces esto sería como para que lo tuviesen en cuenta. Vamos a mirar, vamos a analizar algunos ejercicios que tienen que ver ahora con el dominio de una función, ¿sí? Y el rango de una función. Entonces, a partir de la representación, que ese va a ser otro punto, se les va a mostrar una representación algebraica, representación gráfica, representación como en este caso tabular, y a partir de esa representación verificar quién está en el dominio y quién no. Entonces aquí, cada valor de X. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es marcar si está o no está en el dominio. Marca si está o no está en el dominio. Esto es lo que tiene que hacer en el trabajo que van a realizar. Entonces, menos 1 está en el dominio. Entonces en el chat escriben sí o no. El menos 1 está en el dominio. Entonces el menos 1 está en el dominio. ¿Qué significa que esté en el dominio? Entonces aquí Santiago nos escribió que no está en el dominio. Bueno, vamos a mirar. Entonces Ronald nos dijo sí, sí está en el dominio. Vamos a mirar qué contestan los demás compañeros. Carol nos dice que sí. Steven nos dice que no. Se están alternando, sí, ¿no? O sea, lo siguiente era un sí, vean. Diego Puente nos dice que sí. Valentina sí, Cristian sí, bien. Entonces se unieron para decir que sí, 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 está en el dominio. Angie también nos dijo que sí. O sea que
Nos dijo que sí. Bien, casi todos dijeron que sí. Bien, entonces vamos a mirar si está o no. Entonces, ¿qué significa que esté en el dominio? Significa que yo puedo reemplazar a, a esta X por -1. Y si la reemplazo, ¿qué daría? Daría -8 por X. O sea, -8 por -1. Y -8 por -1 me da -8. Raíz cuadrada de -8 no existe. Entonces, esta es una de las restricciones del dominio. -1 no puede ser no puede tomar este valor la función, porque si toma ese valor la función, entonces en -1 sencillamente la función no va a existir, ¿sí? Entonces, muy bien para los que dijeron que sí estaba, como Santiago y como Steven Velasco. ¿El cero está o no está? El cero está o no está en el dominio, entonces aquí ya nos empezaron a decir que no, 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 listo. Entonces vamos a mirar si está o no está en el dominio. ¿Qué significa que esté? Significa que yo lo puedo reemplazar y lo que obtenga, pues puedo hacer la operación que dice ahí, ¿sí? Entonces aquí decimos 8 por, entonces si lo reemplazamos por 0, 8 por 0 me da 0. Raíz cuadrada de 0, raíz cuadrada de 0 sí existe, que es 0. Entonces sí se puede reemplazar por 0. De hecho, el único que dijo que sí se podía era Santiago. Muy bien, Santiago, 2 de 2. El siguiente, el 2, ¿está o no está en el dominio? ¿Se puede reemplazar o no se puede reemplazar? Entonces aquí nos dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces todos dicen que sí, vamos a mirar. Entonces, ¿qué significa que yo puedo multiplicar 8 por 2 y sacarle la raíz cuadrada? Entonces 8 por 2, 16, raíz cuadrada 16 es 4. Muy bien, entonces sí está en el dominio, muy bien, porque en este caso todos contestaron que sí estaba en el dominio. Muy bien. Aquí, esta otra función nos dice x menos 4. X está o no en el dominio. Entonces vamos a mirar, -4, ¿está en el dominio o no está en el dominio? Entonces yo puedo reemplazar, ¿qué significa que esté en el dominio? Que la pueda reemplazar a esta X por -4 y pueda hacer esa operación. Entonces aquí nos están diciendo que sí, un compañero nos dijo que no, sí, aquí un otro compañero nos dijo que no, el que llevaba invicto, vamos a mirar, aquí otra compañera nos dijo que no, bueno, vamos a reemplazar, entonces decimos, -4, si lo reemplazamos aquí en x menos 4, decimos -4 menos 4. -4 menos 4, ¿podemos hacer esa operación? Claro que la podemos hacer. -4 menos 4 me da -8. Entonces, sí está en el dominio. ¿Listo? Sí se podía. El 0. ¿El 0 lo podemos reemplazar? Entonces, ¿sí o no lo podemos reemplazar el 0? Y ya empezaron a escriben que sí. Entonces, yo puedo decir 0 menos 4, eso me da 0 menos 4, eso me daría menos 4, o sea que se puede. 4 lo puedo reemplazar al 4, puedo reemplazar a 4. Entonces, aquí me están diciendo que sí se puede reemplazar. Aquí todos dicen, aquí hay un no. Entonces, vamos a mirar. 4 menos 4. Yo puedo restar a 4, restarle 4. Claro que lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, 4 menos 4, ¿qué me da? 0. Y 0 es un número. 0 sí existe. No, no me discriminen al 0, que porque algo da 0, entonces no se pueda. No. Lo único que el 0 no se puede colocar es en un denominador, ¿listo? Entonces aquí, y de hecho en una función de esta naturaleza, una función polinómica, siempre va a dar, siempre va a poderse reemplazar por cualquier número. Por cualquier número yo lo puedo reemplazar. ¿Listo? Entonces, en este caso, por todos. Siguiente. Entonces, aquí nos dice x menos, tenemos esta función, x menos 3 y dividido entre x más 2. Y decimos, el menos 2, ¿está en el dominio o no está en el dominio? Entonces, aquí que nos contestan, -2, ¿está en el dominio o no está en el dominio? -2, ya puedo reemplazar aquí por -2. Entonces, aquí dicen que sí, algunos otros dijeron que no, sí, 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 lo puedo reemplazar. Vamos a mirar. Entonces, en el numerador, porque aquí toca reemplazarlo en los dos, ¿no? En el numerador, ¿qué pasaría? Entonces, en el numerador
decimos menos 2 menos 3, eso me da menos 5, se puede. En el denominador, menos 2 más 2 me da 0. Dividir por 0, decíamos anteriormente, eso no es, no existe en matemáticas, es una indeterminación. Entonces, no está en el dominio. De hecho, en las funciones racionales, los únicos valores que no están en el dominio son aquellos que hacen el denominador 0. Entonces, en este caso, menos 2. En las radicales, las que no existen son las que hacen que la raíz sea negativa, como lo vimos anteriormente. Entonces, menos 2 no está en el dominio. Y pues por lo que acabamos de decir, ¿no? 0 y 3 sí los podemos reemplazar, ¿no? 0 más 2 me da 2. Aquí me daría menos 3 medios. Y 3 también. 3 menos 3 daría 0. Y 3 más 2, 5. 0 en el numerador. 0 dividido entre 5, eso sí existe. 0 dividido entre 5 da 0. Y 0 es un número, ¿no? En el numerador me puede dar 0. En el que no me puede dar 0 es en el denominador. ¿Listo? Entonces en la actividad van a aparecer algunas preguntas de esta naturaleza, donde sencillamente colocan si está o no está en el dominio y ya. Bien, esto para análisis de tabla. Aquí un último caso nos dice, vamos a mirar si cada uno de estos números está en el dominio. Menos 6, ¿está o no está en el dominio de esta función? O sea que yo puedo reemplazar aquí a x por menos 6 y sacar raíz cuadrada lo que obtengo. Entonces aquí digo menos 6. Bueno, aquí hay varios nos, por ahora solo un sí. Entonces, hartos nos y solo un sí. Bueno, vamos a mirar. Dice, si lo reemplazo sería menos 2, menos 6 más 3. Menos 6 más 3 me da menos 3. Menos 3. ¿Sí? Y raíz cuadrada de menos 3 no existe. No existe, ¿no? Entonces, menos 6 no puede ir en el dominio. En el dominio de una raíz, los que no pueden ir son los x que hagan que esa función sea negativa. Si hay un x que hace mi función negativa, entonces no puedo representar, no puede estar ese dominio. ¿Sí? No, no puede ser un elemento de mi dominio. Eh, de resto, sí, desde 0 hasta infinito podría ser. Entonces, menos 3. Menos 3 está o no está en el dominio. Entonces aquí todos bien, muy bien la mayoría. Bueno, hubo algunos que dicen que no, pero pues en realidad sí está. Entonces, ¿cómo hacer para saber? Decimos menos 3 más 3, 0. Raíz cuadrada de 0 sí existe. El hecho de que les dé 0, en lo único que no va a existir es en un denominador 0. De resto, siempre va a existir. ¿Listo? Y aquí el último nos dice 3. ¿3 está o no está? Entonces dicen que sí, que sí, que sí. Algunos dicen que no, me imagino que dicen que no es por lo que la raíz no da exacta. Entonces algunos, acá decimos 3, y al reemplazarlo por 3, 3 más 3, me da 6. ¿Sí? Raíz cuadrada de 6, eso sí existe. Es un número irracional, pero es un número que existe. ¿Listo? Entonces esto es un estilo de las preguntas que va a haber la otra semana. También vamos a hacer preguntas de esta naturaleza, solo que sin las opciones, ¿no? Aquí pues es para que ustedes escojan una opción. Aquí está A, B, C, D o E. Entonces nos dice, ¿cuál es el dominio de F? Todos los valores tales que X es diferente a menos 1, mayores o iguales a menos 1, X igual a 0, X mayor o igual a 0, o la de todos los valores de X. Entonces, ¿por qué valores yo puedo reemplazar aquí a X? Entonces, en las respuestas que ustedes den la otra semana, debe estar, de esta manera, ¿no? Ustedes pueden decir, si es todos los valores de X, tales que X es diferente a menos 1, todos los valores tales que X es mayor o igual que menos 1, así deben contestar estas preguntas que aparezcan así de cuál es el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, de esta manera. Bien, entonces vamos a mirar qué responden. Entonces aquí, la primera es la A, B, C, D o E. Entonces en el chat escriben cuál creen que es la correcta. A, B, C, D o E. ¿Por quién yo puedo reemplazar? Entonces aquí ya empezaron a contestar. Juan David nos dice la D, Natacha D, Ronald D, Cristian D. Eh, entonces Juan Pablo nos dice la D. Diego Puentes dice D. Bueno, vamos a mirar. Todos los valores reales tales que X es diferente menos 1. Si es diferente menos 1, aquí yo digo, no puedo reemplazar por menos 1. Vamos a ver, menos 1 más 1, 0.
sí lo puedo reemplazar. Y bueno, aquí dice todos los valores tales que sean mayores o iguales que menos uno. Miremos un valor menor que menos uno, menos 2. Menos 2 más uno me da menos uno al cuadrado si existe. ¿Sí? Todos los valores reales diferentes de cero. Cero más uno es uno, uno al cuadrado sí se puede. La de la que dijeron todos salvo Natacha que la corrigió. Dice todos los valores reales tales que sean mayores o iguales que cero. Pero pues si aquí uno reemplaza por menos uno más uno me da cero y eso sí existe. En conclusión, las funciones que son de tipo polinómicas, el dominio van a ser todos los valores reales de x. Siempre en las funciones polinómicas son todos los números reales de x. ¿Listo? Esa va a ser la respuesta que en los ejercicios que estén de esa manera, pues lo plantean. Aquí viene otra función, nos dice 4 dividido entre x menos 4. Entonces, ¿cuál es el dominio? Aquí sí vemos que hay una función de tipo racional. En las racionales y en las radicales o en otras si tienen algún tipo de restricción, son las en las que uno puede verificar el dominio o puede mirar una restricción en el dominio, perdón. Entonces, aquí, en este caso, en las únicas que podemos verificar si hay una restricción del dominio, sería en aquellas que hacen el denominador cero. Acuérdense, en estas son en las que me hacen mi denominador cero. Entonces vamos a mirar, aquí me dicen, ya están contestando aquí la D, la C, dijo Ronald, Alejandra dice la C. Entonces vamos a mirar, dice la A, tal que sea diferente menos de 4. Entonces 4 menos 5 menos 1, sí lo puedo reemplazar por 4, esa no es. La B, la que están diciendo algunos, dicen mayores o iguales que 4. Entonces, si está mayores o iguales que 4, quiere decir que yo no lo puedo reemplazar por uno menor que 4. Entonces, miremos 3, 3 menos 5, sí se puede reemplazar por 3. La C dice, todos los valores tal que X es diferente de 5. Miremos a ver qué pasa con 5. 5 menos 5, 0. Entonces, es efectivamente, como contestaron aquí varios compañeros, es C, la C, ¿cierto? Muy bien para todos los que me contestaron aquí. Igual todo esto queda grabado aquí en la reunión, queda grabado todo lo que están escribiendo en el chat. Entonces aquí, claro, efectivamente eh, todos los valores tal que sean X diferentes de 5. 5 es el único que no puede colocarse acá. En este caso, ¿cuál es el único valor o los valores que no se pueden colocar? Entonces, vamos a mirar. Entonces, aquí ustedes escriben todos los valores X tales que X es diferente de 0, mayor o igual que 10, X diferente de 10, X mayor que 0 o todos los números reales. Entonces, aquí A, B, C, D o E. Entonces, ya están contestando la mayoría, nos están diciendo la C, la C, la C, la C, la C. Entonces vamos a mirar a ver qué nos contestan. Entonces C, 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 C y la B. Bueno, vamos a mirar. Entonces dice que todos los valores reales tales que X sea igual a 0. Entonces sea diferente de 0. 0 menos 10 no lo podemos reemplazar. Entonces esta podría ser correcta, la A, que nos coincide. 0 menos 10 da una negativa, pero miremos a ver si hay más valores. Dice todos los valores tales que, pero dice el dominio, ¿cierto? Entonces, según esto, podríamos reemplazar por un número negativo, como menos 3. Entonces, menos 3 menos 10, menos 13. Eso no existe, o sea que la A descartada. Todos los valores reales de X tales que X mayores o iguales que 10. Mayores o iguales que 10. Entonces, vamos a mirar. ¿A 10 lo puedo reemplazar? Sí. ¿A 11 lo puedo reemplazar? También. 12, 13, 14. Entonces, era la B. ¿Por qué no es la C? Porque ahí dice todos los valores reales tales que X es diferente de 10. Bueno, de hecho, esta C y la A tienen cierto parecido, porque aquí si ustedes dicen diferente de 10, pero a 10 sí lo puedo reemplazar. 10 menos 10, 0, y raíz de 0 sí existe. ¿Cómo hacer para determinar cuál es el dominio en estas racionales? Pues sencillo, ustedes hagan una ecuación donde escriben x menos 10 igual a 0. X menos 10 igual a 0. Despejan, perdón, una inecuación, donde van a decir que aquí la respuesta van a ser los mayores o iguales a 0, son los que existen en una raíz.
mayores o iguales a 0 son los que existen en la raíz. Entonces ustedes despejan x menos 10 mayor o igual que 0, ese menos 10 pasa a sumar y dicen x mayor o igual que 10, que es la respuesta correcta, sería la B. Entonces la respuesta correcta ahí sería la B. Listo, ya la admito. Bien, entonces aquí otro ejemplo, ya esto es a partir de unos ejemplos verbales donde me dice H de Y modela el número de jonrones por temporada Y de la liga y nos dice de la Liga Nacional entre los años 2000 y 2010 según la tabla. Entonces está esta tablita y nos dice cuál es el más apropiado dominio de H, enteros o números reales. Entonces ahí coloquen enteros, si dicen que es enteros colocan una Z, si dicen que son reales colocan una R. ¿Qué dicen ustedes? ¿Enteros o números reales? Entonces aquí Carol nos dice que enteros. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Cuál es el dominio apropiado para H? Es decir, el número de jonrones. Entonces aquí nos dicen que reales, Angie nos dice que enteros. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar. Número de jonrones. Entonces aquí tenemos 50, 73. ¿Cómo hacer para saber si reales o enteros? Pues si yo puedo hacer, por ejemplo, yo digo, esta persona hizo 50,3 jonrones. Eso no lo puedo decir, ¿no? No puedo decir, dice 73,5 jonrones. ¿Sí? Entonces aquí son enteros, porque aquí son cifras enteras y nos podemos ir más bien a números naturales si queremos verlo de otra manera, porque aquí uno no puede decir yo hice menos 5 jonrones, sino uno dice yo hice 10 jonrones, yo hice 12, 13 números enteros. ¿Ya? Y el dominio apropiado aquí nos dice que el dominio apropiado, pero para Y, siendo Y, aquí dice que Y representa los años. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número apropiado para Y? ¿Entre qué valores y qué valores estaría Y? ¿Entre qué valores y qué valores está? Entre 0 y 2010, entre 0 y 73, 42 y 73, 2000 o 2010. A, B, C o D. ¿Qué dicen ustedes? A, B, C o D. Bueno, aquí nos dicen que la D. Vamos a mirar qué dicen los demás compañeros. D, 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 A, D, 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 D. Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, según aquí lo que nos dicen es que Y nos representa los años. Y miramos aquí los años. Los años van desde 2000 a 2010. ¿Sí? 2000 a 2010. Antes de eso, pues no está determinado. Entonces, la correcta efectivamente era la